Buenos días, docente tutor Edwin Cubides y demás compañeros maestrantes. Somos estudiantes de la maestría en educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Nuestro grupo está conformado por María Castillo Londoño, Guillermo Salvador Palacio Gómez, quien le habla, y Denis María Pereira Mercado. Para esta ocasión trabajaremos la pregunta: ¿qué experiencias de los enfoques socioeducativos se evidencian en su contexto? En el curso de Educación Intercultural, Crítica y Transformadora del profesor Edwin Cubides. Bueno, en el presente trabajo vamos a ver lo que son los enfoques socioeducativos, que son aquellos en los cuales se trabaja en la profundización del conocimiento y de las realidades cotidianas de las personas y permite la utilización de un modelo que conlleva a la construcción de redes y alianzas de solidaridad en la que los participantes son actores, constructores del conocimiento de su realidad, con base en los problemas significativos a partir de los cuales se plantean estrategias de acción viables para construir a transformar una sociedad que excluya gran parte de sus integrantes. Esto, ¿quién lo cita? Molina y Romero en el 2001, en la página 91. Estos enfoques nos permiten la diversidad, nos ayudan a entender al otro, a saber que tenemos un par y que ese par nos acompaña no solamente en su presencia física, sino que nos nutrimos de sus conocimientos, de sus saberes y de sus costumbres. También los enfoques nos llevan a la parte que es la dimensión socioeducativa, que facilita la posibilidad de tomar conciencia de las contradicciones sociales y asumir el reto de buscar alternativas que promuevan el empoderamiento y la capacidad de las personas para podernos organizar, movilizarnos, interactuar y sensibilizarnos, y establecer compromisos para buscar su propia sabiduría emanada de su historia de vida y su propia cultura, permitiendo la participación de los integrantes de una comunidad, ya que como objeto de estudio, sino como sujetos de transformación. Otro de los conceptos importantes dentro de los enfoques socioeducativos está la multiculturalidad y la interculturalidad. Encontramos diferencias, pero se unen estos conceptos. En primer lugar, podemos hablar de la multiculturalidad cuando nos referimos a que varias culturas coexisten, se toleran y respetan. Mientras que si hablamos de la interculturalidad, es un proceso o un momento en que distintas culturas interactúan y se generan expresiones culturales compartidas. Por lo tanto, en la escuela, en el barrio, en la comunidad, encontramos diversas culturas que coexisten, que se relacionan, que están a la mano la una de la otra. Ampliando el concepto de multiculturalidad, podemos decir que es la existencia de varias culturas que conviven en un mismo espacio físico, geográfico o social. Abarca todas las diferencias que se enmarcan dentro de la cultura, ya sea religiosa, lingüística, racial, étnica o de género. La multiculturalidad es un principio que reconoce la diversidad cultural existente entre todos los ámbitos y promueve el derecho a esta diversidad. De igual manera, vamos a ampliar el concepto de interculturalidad, que se refiere a las relaciones de intercambio y comunicación igualitarias entre grupos culturales de diferentes criterios como etnia, religión, lengua, nacionalidad, entre otros. La interculturalidad apunta a construir una sociedad más democrática al visualizar, describir y valorar igualitariamente los modos de apropiación y reelaboración de significados entre diferentes grupos.
En conclusión, podemos definir y podemos decidir que tanto la interculturalidad como la multiculturalidad son elementos importantes en la formación, en la educación. Se convierten, por ello, en herramientas útiles para el trabajo educativo comunitario. En la interculturalidad contamos con los siguientes principios: reconocimiento de la ciudadanía, reconocimiento del derecho a ejercer la identidad original de los pueblos, rechazo a las formas de imposición de la cultura hegemónica y marginación de la cultura minoritaria, comprensión de las culturas como fenómenos dinámicos y por último tenemos la comunicación horizontal. Con todas las bases conceptuales anteriormente mencionadas, podemos afirmar que en la actualidad las escuelas están formadas por estudiantes, profesores y comunidades de distintas edades, géneros e incluso nacionalidades. Estas organizaciones son, por tanto, una fuente de diversidad, lo que a la vez es una ventaja tanto para las personas que la componen como para las propias instituciones. Por otra parte, las escuelas que incorporan la multiculturalidad y la interculturalidad pueden hacer galas de sus habilidades comunicativas. Esto se debe a que entre los estudiantes existen distintas lenguas, pero estas están acompañadas de sus propios elementos paralingüísticos. Cuando varias culturas conviven, una se nutre de la otra y mejoran el entendimiento entre ellas. Nuestras instituciones tienen unos elementos multiculturales y que conllevan a las relaciones entre las personas. Estos elementos están englobados en 4 categorías. La primera, en la cultura de sus grupos domésticos. Es importante saber que las familias, que los amigos, que las relaciones en el barrio nos llenan de elementos multiculturales. Otro de estos elementos son la cultura de grupos étnicos a las que pertenecen muchos de nuestros estudiantes, porque ellos nos aportan las costumbres, las lenguas, las expresiones religiosas y otro tipo de elementos. Hay una cultura de los diferentes grupos de igualdad. Esto hace referencia a que nuestros estudiantes pertenecen a equipos deportivos, equipos de música, y hay una relación conceptual de lo que se aprende en esos grupos. Y finalmente está la cultura del aula y de la escuela. Esto hace referencia a los gremios científicos y académicos que formamos a nivel institucional, conllevando a la convivencia en el contexto institucional. Nuestra institución educativa rural La Peñata cuenta con una comunidad educativa que se encuentra en las edades de 5 a 17 años, los cuales se encuentran distribuidos así: el 60% pertenece a un cabildo indígena, el 40% está dividido entre el 20% por desplazados, el 10% por campesinos tradicionales y el otro 10% pertenece a la comunidad mayoritaria, para completar así un 100%. Además, debemos resaltar que ese 40% se autorreconoce como indígenas. Estos elementos son los festivales de literatura, festivales gastronómicos, juegos tradicionales, lecturas de mitos y leyendas, bailes típicos, semanas de integraciones de la familia, del estudiante, de los docentes, charlas sobre salud y seguridad. Son los elementos multiculturales que encontramos en el contexto. Gracias.